Y nos dieron las 11, con el maestro Enrique García Cuéllar. Bueno, y estamos aquí al aire y ya nos dieron las 11 de la mañana, mira. Estamos a punto de que nos den las 11 de la mañana y hoy vamos a conversar con una persona que tiene un enorme reconocimiento en el aspecto no solamente de la psicología, que es psicólogo, sino sobre todo en la preocupación que ha tenido por luchar, no quiero decir erradicar porque no son erradicables las adicciones, pero sí luchar contra las adicciones, hacer todo lo posible porque las adicciones no estén presentes, sobre todo en la juventud. Te ha preocupado mucho eso, ¿no? Así es. Te ha preocupado y te ha ocupado. Exacto. Ahora se habla mucho de que ya se legalizó hay una confusión entre qué es lo que se ha hecho con las leyes respecto a la marihuana en nuestro país. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este aspecto con la marihuana? Carlos Irán Culebro Sosa. Bueno, la marihuana a lo largo de la historia han pasado por diferentes periodos de aceptación y rechazo a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. En cuanto a la situación actual, hay un proceso legislativo orientado a que se legalice su consumo. Ya está autorizado con fines medicamentosos, con fines medicinales y se quiere tener una mayor apertura. Y hay obviamente personas e instituciones interesadas en ellos, como el expresidente Fox, que está dispuesto a entrarle al negocio. Y acusado de ser marihuano también. Además, aunque él lo niega terminantemente. Pero la experiencia mundial demuestra muy claramente que a mayor acceso a cualquier sustancia tóxica, el consumo es mayor. Y por lo consiguiente, sus repercusiones también se incrementan de manera considerable. Entonces, sin duda alguna, no es una buena medida. Se vea como se vea. Hay diferentes... Se vea como se vea, pero algunas naciones sí han permitido, han abierto su uso. Por ejemplo, Canadá ahora abrió su uso. En Europa, Holanda había abierto su uso. Y luego parece que se estaba arrepintiendo, o qué es lo que está sucediendo, tú que estás enterado de todo. Bueno, a nivel mundial, en general con las drogas, es más lo que se desconoce que lo que se sabe. Entonces se han hecho algunos experimentos, entre comillas, para ver si de alguna manera se disminuye el consumo. Lo que ha sucedido en Canadá y muchos otros países es, si los jóvenes recurren a las drogas, y en particular la marihuana, como una forma de manifestar su inconformidad, su protesta, ¿no será que si se les permite una mayor cantidad, sin que esto esté penalizado, va a disminuir su consumo? Este es un planteamiento lógico y se hizo en Canadá, se hizo en algunos otros países. En Colorado, Estados Unidos. Pero la experiencia ha demostrado que al tener mayor accesibilidad, se incrementa el consumo y las consecuencias indeseables en el sujeto, en la familia y la comunidad. Quiero referirme a Holanda y los famosos coffee shops. Los coffee shops en donde se puede consumir libremente la marihuana en diversas modalidades, también surgió como una experiencia del Estado para poder controlar la marihuana. Lamentablemente los resultados han sido desastrosos para quienes viven alrededor de esos coffee shops e incluso los países vecinos a Holanda. Hace algunos años estuvo por aquí el secretario de Salud de Holanda, por cierto, casado con una mexicana, y lo que él comentaba es que Holanda se ha comprometido ante la comunidad europea a reducir de manera paulatina esos coffee shops, dado los inconvenientes que está representando.
Sin embargo, quienes abogan por la legalización hablan de Holanda como si no tuviera problemas, no como si tuviera, hubiera resuelto el problema. Como tuviera resuelto el problema gracias a que está legalizado. Y es todo lo contrario. Entonces, organismos internacionales en materia de salud, como la Junta Internacional para la Fiscalización de Drogas, se ha pronunciado en contra de esta medida. Bien, a ver, vamos a Rodolfo Molina Monterrosa, Lupita Sardain, ¿cómo estás? Alejandra Ángeles, Gaby Caballero, Jorge Bartolucci. Jorge Bartolucci es un extraordinario bailarín de tango. Entonces, él está en México, le mandamos un saludo muy cariñoso de parte de mi esposa, de parte de nosotros, de la familia completa. Juan Manuel Villarreal Fuentes, Félix Camas, Juan Carlos Cruz Galvez, Carlos Eduardo Arévalo Garduño, un amigo muy, muy entrañable de allá de la Ciudad de México, Rodro Mortru, María Esther Jiménez Zabaleta, que no se pierde ya nuestro programa. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Bueno, entonces se compara con aquella prohibición que se dio del alcohol. Cuando se dio la prohibición del alcohol, creció el tráfico ilegal de alcohol, creció la violencia y creció el negocio y bandas delincuenciales, Al Capone y bla, 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 y hasta el papá de los Kennedy y todo eso. Estuvieron involucrados en esos negocios. En esos buenísimos negocios muy productivos. Y ahora el negocio muy productivo es el narcotráfico. Claro, digamos, legalizaron el consumo de alcohol y se acabó todo ese negocio. Y las consecuencias que tenemos en los quienes abusan de este producto es un serio problema de salud pública en muchos países, incluido el nuestro, y de ahí la loable labor que realizan los amigos de la AA para combatir esta adicción, que es la principal causa de divorcios, de accidentes de tráfico, de muertes violentas, en fin. Pérdidas del empleo. Pérdidas del empleo y daños muy importantes en la salud, tanto física como mental. Ahora, si se permitiera, se tuviera la experiencia de Holanda y luego se recurriera a los narcómanos anónimos o algo, también la recuperación, pero creo que la prohibición llega a ser demasiado atractiva. Enrique, la marihuana no está prohibida, porque no está prohibida porque no es dañina porque esté prohibida. Está prohibida porque causa serios daños. No, yo digo que es atractiva porque está prohibida. Repito, la experiencia que se intentó con la marihuana en muchos países de incrementar la dosis permitida partió de esa idea tuya. Vamos a ver si con una mayor dosis permitida los jóvenes recurren con menos frecuencia. Afortunadamente, en todos los países miembros de la OMS se hacen estadísticas cada muy determinado y en todos los países, y entonces se puede ver y comparar que con ese tipo de medidas se disparó el consumo. Es más, el que este tema se esté analizando y viendo la posibilidad de su legalización está provocando en los jóvenes mexicanos que la percepción que tienen de los efectos de esta sustancia vengan hacia menos. Si se está pensando en la posibilidad de legalizar, pues no ha de ser tan dañina, lo cual es falso de toda falsedad. Sí, claro, es dañina como el mismo cigarrillo, ¿no? Fumada. También tiene alquitrán y tiene esas sustancias que dañan los pulmones. Pero otras formas de consumo, pues, son psicotrópicas, ¿no? Alteran la percepción de la realidad. Percepción, alteran la memoria, la psicomotricidad,
alteran 20,000 cosas a corto plazo y a largo plazo. Dañan muchos órganos, muchos sistemas, el sistema inmunológico, cardiovascular, genitourinario, respiratorio, para mencionar algunos. Entonces, desde el punto de vista de la salud, no es recomendable una medida de esa naturaleza, porque, permíteme repetirlo, a mayor disponibilidad de cualquier droga, está plenamente demostrado en el mundo entero, esa sustancia se consume con mayores cantidades. Hay el argumento de, bueno, si se legaliza, los impuestos que se recauden podrían destinarse al tratamiento de usuarios. La medida parece muy interesante, pero está plenamente comprobado que lo que se recaude es muy inferior a lo que se necesita. Al incremento de pacientes, precisamente por la misma legalización. Ahora, como psicólogo, ya no como estadístico, que estás tomando ahora el papel más bien de estadístico, ya como psicólogo, ¿qué está pasando en las sociedades? ¿Están enfermas las sociedades para que busquen una salida en las drogas? La sociedad de Estados Unidos se chuta el 60% de la producción mundial de droga, lo cual pues nos da por lo menos un síntoma de que sí está enferma. Enrique, las drogas se consumen desde los orígenes mismos de la humanidad, pero con fines místicos, religiosos, adivinatorios, por mucho tiempo. Es nuestra sociedad. Para aferrarse a otra realidad que sea menos distinta a esta. Por ejemplo, entre los aztecas eran los sacerdotes que tenían acceso al teonanatl o teononacatl, la marihuana, para inspirarse y poder asesorar al emperador en turno, con lo que queda demostrado que esa inspiración de los aztecas, en el sentido literal de la palabra, eran verdaderas marihuanadas. Pero el consumo masivo se ha incrementado en nuestra sociedad. Y tú preguntas, ¿será una sociedad enferma? Bueno, en animales, en cautiverio, en los zoológicos, fácilmente pueden caer en dependencia a sustancias naturales. Y esto ha llevado a algunos teóricos a hacer el planteamiento que estás diciendo. Si los animales en cautiverio pueden fácilmente recurrir a la adicción, ¿no será que nos sentimos enjaulados en esta sociedad deshumanizada, deshumanizante, cada vez centrado en el afán de lucro y una despreocupación por nuestros semejantes? Entonces, algo puede haber, y hay esta explicación basada en lo que sucede con los animales en los zoológicos. Porque te voy a decir que es muy distinto un hongo en Huamantla tomado cada año por un grupo de individuos con fines místicos que ese mismo hongo puesto en Wall Street. Indudablemente, porque empezando por la frecuencia en el primer lugar, a eso agrégale que hay todo un ritual que acompaña a ese consumo. Vamos, es lo mismo, no es lo mismo tomarse una cerveza en una cantina que en el buró de la recámara. Sí, claro. Pues justamente la misma comparación podemos hacer con lo que tú mencionas. También se ha dicho que disminuiría el problema del narcotráfico. El narcotráfico se le quitaría esa fuente de ingresos tan importante. Pero hay otras fuentes de ingresos. Hay otras drogas. Y más caras. Y más caras e igualmente productivas. Pero en el caso de la marihuana, hay dos planteamientos, dos posibilidades. O se legaliza y se puede consumir y comprar abiertamente como un chicle, o con algunas restricciones. Si se legaliza de poderlo consumir abiertamente, yo te pregunto, y pregunto a quienes nos están escuchando o viendo, ¿con qué seguridad nos subiríamos a algún avión cuando el piloto ya anda volando desde antes de encender los motores? Legalmente, desde antes de encender legalmente drogado, ¿no? Los motores. Entonces, esto no es recomendable. Si hubiera ciertas restricciones, como es de esperarse, no menores de edad, no embarazadas,
no conductores de vehículos, no estudiantes, pues esa es la población que buscaría el narcotraficante. Ese sería su nuevo segmento. Su nuevo nicho de mercado. Su nuevo nicho de mercado. Entonces, no necesariamente disminuiría. Y este es un argumento que se esgrime con mucha frecuencia quienes abogan por la legalización. Entonces, la conclusión podría ser que ninguna droga debe ser consumida por el ser humano. Indudablemente que no, en la medida en que daña la conciencia y la conducta. El alcohol. Cuéntanos del alcohol. Bueno, el alcohol también se consume desde tiempos inmemoriales. Los aztecas lo permitían en las personas de la tercera edad. Estaba prohibido, permitido a las personas de la tercera edad. Yo soy de la tercera edad. Tienes derecho a echar tus tragos en la cultura azteca. En la cultura azteca, bueno. Pero en la actualidad, pues desafortunadamente, repito lo que decía, propiciado un poco por la publicidad, aunque se ha venido restringiendo, ocasiona serios problemas en muchos países como el nuestro, el abuso de estas bebidas. En el mexicano es la cerveza la bebida preferida, los fines de semana. Muchos países consumen más alcohol que el nuestro, pero no tienen las consecuencias que ocurren en México y muchos países latinoamericanos, porque el europeo puede tomarse una copita en la mañana, 2 en la comida y quizás un highball antes de dormirse. Si lo sumamos a la semana, la cantidad de alcohol es considerable. Pero el mexicano... No se la toma toda junta. No se la toma toda junta, no se emborracha. No se emborracha. El mexicano, el hábito de consumo es, hasta llegar a la embriaguez, la mayor de las veces. Hasta agotar la botella y si se puede ir por otra, mucho mejor. Y te estás quedando atrás. Además, ¿qué pasó? Y échale. ¿A qué se debe esa diferencia cultural? Eso es muy interesante, debo reconocer mi ignorancia. No lo sé, ni me lo había preguntado. Simplemente allá es así y acá es diferente. Punto. Hasta ahí llega mi sapiencia. Pero tienes estudios sobrados como para suponer que, no sé... Viene de nuestra cultura, ya me arrebataste la palabra. Sí, el consumo de alcohol como símbolo de hombría. De ahí que los jóvenes a veces para demostrar su masculinidad recurren al alcohol para y el que aguanta más es más hombre, ¿no? Así es. Y curiosamente el problema se está creciendo de manera alarmante en nuestro país en las adolescentes. Dijiste no te equivocaste de género. No, actualmente es una población pequeña, pero está presentando un crecimiento casi vertical. Lo podemos ver aquí en algunas avenidas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, algunas calles cercanas al bulevar, que los días viernes y sábados es muy notorio ver a los jóvenes que entran o que salen totalmente alcoholizados. ¿Es cierto esto, Catherine? No sales acá, tú te vas a tu casa allá a descansar. Bueno. ¿Y por qué las jóvenes están recurriendo al alcohol? Porque tienen la libertad de hacerlo. Aguas, es lo que se está buscando con la marihuana, porque está permitido legalmente su consumo y tienen la libertad de entrar a esos establecimientos, bares, cantinas o como quieras llamarla, que cuando sus madres tenían su propiedad, es decir, eran adolescentes, no les era permitido. Esta libertad está haciendo el crecimiento de las adolescentes un serio problema de salud pública que se va a presentar en muy próximos años. ¿Es el alcohol la puerta a otras drogas? Indudablemente. Indudablemente, aunque empiezan a darse casos, dado a esta situación de la legalidad, porque lo encontraron en el baño fumando marihuana, lo saben por terceras personas y efectivamente la actitud de los padres es negar el fenómeno, sobre todo de papá. El padre lo que exige es dónde lo interno, dicho en otras palabras, dónde lo escondo y para que me lo regresen ya totalmente rehabilitado. Entonces, la búsqueda de atención médica
generalmente es la madre y el hijo, o la hija excepcionalmente, quienes acuden. Y el padre pone en evidencia de esta manera la ausencia emocional o a veces hasta física de su propio hogar. La enorme experiencia que tienes tú en el tratamiento de estos problemas de índole, para muchos padres, en vez de ser de índole preocupante, es de índole vergonzante. Hay una gran avergonzante. Habría que también decirles a los papás que cualquier hijo expuesto ahora a los medios de comunicación, a las tabletas electrónicas, a los teléfonos, entonces, tienen demasiada información y no es ninguna vergüenza, al contrario, debe ser una preocupación legítima, ¿no? Sí, efectivamente, pero te vuelvo a repetir, los padres tienden a ocultar más el padre que la madre, pero también se dan casos de que el chico llega haciendo un escándalo y cuando alguna vecina dice qué pasó ayer en tu casa a las 3 de la mañana, no, el primo, el amigo de mi hijo que llegó con sus compas y pobre mi hijo lo tuvo que traer aquí porque no había otro, no lo quiso llevar a su domicilio. Para ocultar. La mentira para ocultar la circunstancia que se está dando. Los padres toman una serie de actitudes, a veces amenazantes, que no llevan a ninguna buena solución, a veces las lágrimas para tratar de convencer que lo deje, tampoco es efectivo. Lo que sí necesita tener el padre es una actitud de comprensión, es cuando más debe demostrar el cariño que le tiene a sus hijos. El usuario de marihuana es un sujeto enfermo, no es un criminal por naturaleza, aunque nuestra sociedad tiende a criminalizarlos. Es decir, es un drogadicto. Y en el mundo entero, cuando pensamos en un drogadicto, independientemente del idioma de que estemos pensándolo, lo asociamos a un joven del sexo masculino que anda vagando, consumiendo la droga de la que según estemos pensando en el país de referencia y cometiendo algunas acciones delictivas, como tú bien lo dices. Y el usuario de drogas no es un drogadicto en esta connotación peyorativa, es un fármaco dependiente, es una persona enferma que necesita una atención especializada, como puede requerirlo si anda mal de los pulmones, del hígado o de alguna otra parte de su cuerpo. Pues hay bastante gente que ha estado aquí: Pedro Jiménez Mendoza, Hernán Pedrero Sierra. ¿Qué tal, Hernán? Laura Patricia Guerrero, Cecilia Gutú, Ecobloc, Miguel Morales, Tica González. Ya me invitaste a tu nuevo negocio. Marta Hernández de Paz, Juan Carlos Gaitán Gordillo, Carlos García, Mar Barroso, Muchi Bustillo, Jorge García, Cancino, Fernando Escobar, J.A. Gordillo, Hermicenda Paniagua. Doña Hermicenda, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Pues abordando este tema que nos nos incomoda a la sociedad, ¿no? Nos incomoda por muchas razones. Mira, nos incomoda cuando aparece en la familia. Es cuando realmente nos preocupamos por el problema. Sí, ¿verdad? Nos enoja cuando es de otro el problema y se tiende a criticar a los papás gratis. Si te den cuenta nada, simplemente se critica. Oye, pero ¿cómo es posible? Pues ¿dónde estaba su mamá? Pues ¿dónde estaba su papá? Pero esto no es cierto, esto es falso. A veces los jóvenes disimulan muy bien su consumo de drogas. Pero ¿por qué lo que a mí me parece de entrada injusto es el juicio ajeno y precipitado? ¿Qué opinas de eso? Bueno, que tienes mucha razón en tu planteamiento y lo que se necesita es que los padres de familia también participen en el tratamiento del hijo. No es nada más del joven para pues tratar de mejorar los niveles de comunicación dependiendo de
de cómo se encuentren, de explicarle a los padres lo que te acabo de decir, en la medida en que es un sujeto enfermo, necesita cariño, apapacho. Desde luego, un apapacho no al grado de decir, hijito, dime dónde la consigues, yo voy por ella. Yo te la traigo. Pero sí una actitud tajante de no seguir consumiendo, pero que siga las indicaciones que necesita para su completa rehabilitación. Páginas completas de internet son dedicadas a difundir la inocuidad de la marihuana. Páginas enteras están promoviendo en la actualidad su uso y diciéndole a jóvenes, sobre todo a jóvenes, diciéndoles que no tengan miedo, que es que no hace daño, que no les va a pasar nada y todo lo contrario que tú nos estás diciendo. Muchos jóvenes creen que la marihuana es menos dañina que el tabaco y su argumento es una sustancia natural. En cambio el tabaco tiene ya productos industriales. Lo he escuchado infinidad de veces y hay que decirles que no por esa condición. El opio es natural. El opio es natural. Sí, prácticamente natural. La belladona es natural, la amapola es natural. Así es. Sí. Así es. El hecho de que sea natural no quiere decir que sea inocuo. Claro. Y otra situación que ha favorecido una mala percepción de esta droga es lo que sí ya está plenamente autorizado en nuestro país, el uso de la marihuana con fines terapéuticos, con fines medicamentosos. Y en este sentido hay que comentar lo siguiente. Hay algunos productos que no está plenamente demostrado su eficacia, por una razón muy sencilla. No se han podido hacer los estudios necesarios en animales y en seres humanos porque se trata de una sustancia prohibida en muchísimos países. Bueno, yo, como estoy en una... cuando era joven yo cantaba canciones de protesta, decía Sabina. Ajá. Y ahora ya cantamos canciones de próstata. Entonces, me dijeron unos señores, unos jóvenes que vinieron a hablar maravillas de la marihuana a mi programa, que con unas gotitas, 5 gotitas de THC, tetrahidrocannabinol, ese tetrahidrocannabinol, yo iba a mejorar sensiblemente de mi próstata. Tengo una hiperplasia benigna, poquito, pero es benigna. Bueno, les hice caso, ni me alteró la percepción, ni me hizo bien, ni me hizo mal. Es como si hubiera tomado agua. Es lo mismo que si decimos un joven que por vez primero se toma una cerveza y tú te tomas la misma cerveza. Sí. Por tu edad, por tu experiencia, por todo, eres totalmente diferente a ese joven y los efectos no tienen por qué ser lo mismo. Claro. Influye mucho el equipo biológico del usuario, influye el contexto en que se ingiera, como lo decía hace algún momento, y las expectativas que se tienen de ese consumo. Tú lo consumiste pensando en una disminución de esa hiperplasia benigna. Y el joven lo consume no con ese mismo propósito. ¿Y eso influye en el efecto? Indudablemente. Bueno, después me dijeron que con 3 gotitas sublinguales yo iba a dormirme como bebé recién bañado. Me puse 3 gotitas, no me pasó nada. No puse otras 3 gotitas y no me pasó nada. Me tomé mi fármaco que me tomo para dormir, me dormí como debe ser. Pero ya no voy a tomar un fármaco después porque se va a cruzar, ni me crucé, ni nada. O sea, que es extraordinario. Exacto. Fácil, ¿no? Así es. De un facilísimo acceso. Bueno, aquí están firmas de las más importantes, de las transnacionales más importantes, y usted puede poner aquí su oficina. Yo creo que es el momento en que usted se dé una vuelta para ver si aquí puede poner su oficina. A ver, ya pasó nuestro anuncio. Bueno, tenemos otro que es el de Gascom. El de Gascom, pues, es la compañía que nos da la garantía de la seguridad y la garantía, señora, de que el gas le va a durar lo que le debe durar, ni más ni menos.
lo que le debe durar. Y un ama de casa, Carlos Irán, siempre sabe. Así es. No sé, la memoria que tienen, saben lo que... Ahora me duró menos el gas. Así es. Y no le vuelven a confiar a esas compañías, ya sabe usted que Gascom sí le da el gas, y usted lo ha comprobado siempre. No experimente, por favor, con otras compañías, se va a llevar una mala experiencia. Gascom, 618-3333. Tenemos también otro patrocinador. Fíjate que me da mucho gusto que Plaza Santa Elena, que Gascom, que la ferretera Mandiola, pues sean los que auspicien este tipo de programas que sirven a la sociedad. Porque no todo es, ¿qué tal? ¿Qué buena onda? ¿Cómo están? No es cierto. Hay mucha gente que está interesada en este tipo de programas. Entonces, yo quiero decirle a usted que si no encuentra lo que busca, es que no ha ido a Ferretera Mandiola. Ferretera Mandiola tiene para usted todas las facilidades, incluso de servicio a domicilio. Aquí tenemos un cortito que es en dibujos animados para que nos ilustre acerca de la entrega a domicilio. Vámonos. Corre. Si tu compra es voluminosa y no cuentas con el transporte adecuado para llevarlo a casa, contamos con servicio de entrega a domicilio. Pregunta por este servicio y sus condiciones con nuestros vendedores. Pues esta es otra de las instituciones, es la Ferretera Mandiola, la que pues ya es toda una institución precisamente aquí en Tuxtla Gutiérrez. Igualmente hay instituciones educativas como la Universidad Salazar, el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, que siempre está pendiente de la mejoría académica de sus docentes. Siempre, bueno, cuando me ha tocado dar clases ahí en la Universidad Salazar, he tenido la oportunidad de que me brindan preparación con maestros venidos de distintas partes del mundo, a que nos den seminarios, a que nos den algunos cursos, y no nos cobran. Y tú sabes que cuando hay cursos y es muy bueno, y cuando son gratis es doblemente bueno. Así es. Entonces, en la Universidad de Salazar a los docentes nos preparan permanentemente en distintas disciplinas que nos ayudan para ser mejores profesores. Universidad Salazar, ya sabe usted, pues una universidad formadora de líderes. Ya vas a salir de la Universidad Salazar, Catherine, bien, el próximo mes ya vamos a tener una licenciada en comunicación. Excelente. Que ahorita por lo pronto es una experta en medios digitales, ¿no? Ya no nos faltan anuncios, ya tenemos todo. Bueno, estamos aquí con nuestro amigo, nuestro experto en tratamiento y en prevención, mejor dicho, y tratamiento de las adicciones. Hay algunos centros carísimos donde la gente pudiente manda hasta con cierto orgullo a sus hijos que cayeron en la farmacodependencia. ¿Qué tan justificados son esos precios elevadísimos? Bueno, seguramente que quienes tienen ese tipo de establecimientos lo justifican con los servicios adicionales que brinden a los sujetos. Lo importante es que, creo yo, es que todo usuario de drogas debe buscar la mejor alternativa a sus posibilidades, a su bolsillo, pero buscar de una u otra manera la rehabilitación. En este sentido, por ejemplo, los alcohólicos anónimos desarrollan una extraordinaria labor, incluso para la droga de la que estamos hablando. Ellos
si me permites decirlo de manera figurada, o como que tienen una escobita, barren en quien se lo propone la adicción al alcohol, a la marihuana o a cualquier otra sustancia. Y hay resultados asombrosos, con la característica que es una institución sin fines de lucro. Déjame interrumpirte porque voy a decir que leí hace un par de años, algo así o más, algo que me sorprendió, porque era un panel donde estaban hablando de homeopatía, que había una sustancia que causaba repulsión al alcohol, y hablaban de otra, sí, y otra, y estadísticamente e históricamente lo único que había servido contra el alcohol era Alcohólicos Anónimos. ¿Es esto cierto? Bueno, en algunas personas ha funcionado el antabús, que es justamente ese producto que muchas veces lo toma sin que el sujeto se dé cuenta, pero al ingerir alcohol le provoca inmediatamente el vómito. Pero en relación a tu pregunta, he visto... Te voy a contar una anécdota de cuando era jovencito. Yo trabajaba en la catedral de Torreón, era chofer del párroco, y el organista era alcohólico. Entonces me dijo que ya había encontrado una sustancia, pero que se le iba a dar a su esposa para que sin darse cuenta se la suministrara. Y entonces creo que se la puso en el arroz y me dijo, acompáñame a echarme una cerveza, y lo acompañé. Y ahí empezó lo que tú dices, y fue y golpeó a la mujer a su casa, que para qué le había puesto eso, que él le había, claro, murió muy joven y ya en condiciones deplorables, ¿no? Sí, en ese tipo de productos, cuando el sujeto sabe que se lo están suministrando o contra su voluntad o con ella, pues simplemente deja de consumirlo. En Alcohólicos Anónimos no hay nada de eso, no hay ningún producto. Porque todo es intelectual, no todo Así es de voluntad. Así es. Y me consta, he conocido muchísimos casos, resultados extraordinarios. De hecho, el consultorio lo cerré hace algunos años por cuestiones de salud, pero ahí atendía en forma particular a muchos usuarios de drogas. Cuando el problema era solo de alcohol, invariablemente me apoyaba en AA. Y en algunos casos de marihuana también. También AA, pues qué bueno. Aquí tenemos a varios, Jorge García, Fernando Escobar, Gerardo Marís, ¿cómo estás? Roberto Valls, maestro, Mario Arturo Coutinho Ferrera, ¿qué tal? Mario Arturo, ¿cómo estás? Ricardo López Grajales, Eloy Castellanos, Luis Pascasio Moreno, Raúl Cancino Centeno, Jorge Armando Román Trujillo, Mario Salinas, un abrazo, Conrado Solís Gómez y Carlita Villarreal. Saludos, Carlita Villarreal, gracias por estar con nosotros. Pues ahora, ¿cuáles son, qué es lo que debemos atender nosotros para la prevención en los hijos? Para que no descubramos de repente que ya han caído. ¿Hay alguna manera de prevenir? Sí, tener una comunicación con ellos sobre el tema. No se necesita ser experto. Lo que sí no se vale es hablar sobre el alcohol con una botella en la mano, porque ahí empiezan los problemas. Pero decirle las consecuencias que puede tener, la presión que va a tener de sus amigos de la escuela, que muchas veces están queriéndose iniciar en el alcohol, no quieren hacerlo solo y buscan a personas como puede ser este hijo al que se le está hablando, que no sienta el peso de la presión porque es su amigo, o porque es de un grado superior, o es la chica que le gusta, porque se dan casos en donde el joven puede tener una familia más o menos integrada, puede no tener mayores problemas, pero no ha aprendido a decir que no. Y ese es un... Asertividad es la palabra en psicología, ¿no? Efectivamente, sí. Efectivamente. Asertividad es la libertad absoluta
de decir que no o de decir que sí ante una disyuntiva. Efectivamente, efectivamente. Entonces, justamente hace muchos, pero muchos años, como 25 años, yo escribí por ahí un artículo sobre el entrenamiento asertivo como una estrategia para Yo me acuerdo, evitar... incluso se llamaba Las drogas, tu artículo. Y se publicó seguramente en Monitor. En Monitor, sí. Sí, y bueno, por ahí hubo un distinguido maestro que tuvo la gentileza de contestarme y decir que mi propuesta, el entrenamiento asertivo, a su gusto era la mejor estrategia para evitar el uso de drogas en los jóvenes mexicanos. Rogelio Díaz Guerrero. Uy, pues muy bien. No, a ver, más saludos aquí. Conrado Solís Gómez, Carlita Villarreal, Fer Enríquez, José Antonio Santos, mira, un guitarrista extraordinario que ha acompañado a los más, a las estrellas más connotadas. Y para presumirlo, pues fue mi maestro de guitarra. ¿Y eres de esos alumnos que superan al maestro? No, de ninguna manera. Mi maestro de guitarra. Vayan dirigidas específicamente al sector al que se le va a desarrollar. La estrategia preventiva muchas veces se limita a pláticas con jóvenes y el impacto de una plática a los 3 meses queda en el olvido. Entonces... es un estilo de vida, ¿no? Pues sí. Yo creo que debería ser un estilo de vida. Un Sí. estilo de vida que no permita que me pongan a prueba mi hombría a cada rato. Efectivamente. Mi hombría no está a prueba nunca. Y con ejercicio, las instituciones para atender problemas de alcoholismo y otra naturaleza, y yo quisiera mencionar a los albergues, esos tan mal vistos albergues, en donde efectivamente hay sobrepoblación, donde hay muchas limitaciones, en donde a veces no hay ni siquiera un encargado del establecimiento y obviamente que deben corregir esas anomalías. Sin embargo, a pesar de esas carencias y limitaciones, algunos también alcanzan la sobriedad. Sí, dentro de esas limitaciones, porque se han quejado mucho de esos albergues, se han quejado mucho de que no tienen las condiciones adecuadas. No tienen las condiciones adecuadas. ¿Y esto de quién depende? ¿Del gobierno o de instituciones privadas? Son instituciones privadas, muchas veces manejados por exalcohólicos, y parte de un alcohólico anónimo, no se considera exalcohólico. Un alcohólico anónimo, así lleve muchos años de rehabilitación, tiene el deber de pasar el mensaje a quienes aún están bebiendo como alguien lo hizo con él. Entonces, tener un establecimiento de esta naturaleza es una excelente manera de llevar el mensaje a los que en ese momento se convierten en sus clientes y pueden hablar desde su propia vivencia, y muchos de estos albergues justamente trabajan con el apoyo de Alcohólicos Anónimos. Esto ha dado origen a que algunos supongan que estos albergues dependen de AA, lo cual es falso. Alcohólicos Anónimos no mantiene ningún albergue, ningún anexo, pero van a los anexos si es necesario llevar ahí su mensaje. ¿Y qué propuesta pues tenemos específicamente para nuestro país, específicamente para Chiapas? Uno, no a la legalización de la marihuana. No, rotundamente. Rotunda y Contundentemente. categóricamente. Incrementar el número de medidas preventivas, cuidando mucho de su eficacia. No contabilizar los mensajes preventivos por el número de asistentes o el número de sillas que se ocuparon, sino realmente por la participación activa de quienes llegó ese mensaje. A veces una charla, lo dice un experto desde su condición de tal, utiliza algunos términos, no daban ninguna explicación. Estrategias como la asertividad es de decir excelente no, rango. oye, pero que pruebe, no. ¿Por qué? Porque no quiero. Yo soy el que se está ofreciendo la copa. Mira, y dime cómo me dirías que no. Era yo soltero y
y estaba viviendo soltero en Tampico, cuando era gerente de una estación de radio allá. Y estábamos en la botana, tomándonos una cerveza. Uno de los amigos, un vendedor de publicidad, dijo, yo me tomo una cerveza y me voy. Sabiendo que al rato iba a decir, bueno, la otra. Y tomó una cerveza y se levantó y se fue. Era el único casado. Y los tres que estábamos ahí solteros, lo choteamos, ¿verdad? Uy, te van a regañar, que quién sabe qué tanto. Se paró con una seguridad, todavía me acuerdo muy bien, que dijo, yo tengo en mi casa quien me espera con amor y con un plato caliente de comida. Ustedes son unos parias que andan viendo a ver dónde comen. Ustedes están en desventaja, no yo. Y se fue. Nos dejó callados, nos dejó tristes, ya no sabíamos sin tomar más o dejar de beber. Sin darle otro trago a la cerveza o no, no sabíamos de qué platicar. Eso fue una asertividad contundente, ¿no? Claro. Yo tengo hecha para mí, ¿verdad? Eso es muy superior a lo que ustedes están. No con esas palabras, lo digo hasta con groserías, pero ese es el fondo, ¿no? Pues, digamos, la asertividad. Claro, totalmente el contraste con una experiencia que me llega a la cabeza, una dama ya rehabilitada en AA, miembro activo de un grupo, muy joven, con su pequeña hija. Empezó una borrachera que terminó en la Ciudad de México, en algún departamento de Tlatelolco, y finalmente en una cantina, y ahí amaneció sola al día siguiente y no sabía dónde había dejado a su hija. Tardó 3 días en encontrarla. ¿A su hija? A su pequeña bebé. ¿Se metió a Alcohólicos Anónimos? No, tuvo otras vivencias antes de incorporarse a AA. Y bueno, creo que todo un programa podríamos destinarlo a platicarte lo que he escuchado de personas, los daños que se han provocado. La madre que no se acuerda dónde dejó a su hija. En Tlatelolco. En Tlatelolco no encuentran ni qué departamento, pues. Así es. Qué barbaridad. Amargas experiencias, Así ¿no? Es, el lado opuesto de lo que tú estás diciendo. Sí, nosotros nos mandó al diablo rápidamente y no sabíamos ni cómo reanudar la plática. Nos quedamos. O sea, un ataque de esos de asertividad, pues te dejan anonadado, ¿no? Y lo tienes presente todavía. Entonces hay que enseñar a no consumir. Efectivamente. Se me hizo muy simple, pero muy contundente también, ¿no? Pero ese enseñar debe ir adecuado a la diferente región. No es lo mismo en una zona de los Altos que en Tijuana. Chihuahua, en Tijuana. No es lo mismo en un joven que una persona adulta. Obviamente hay que priorizar a los jóvenes por razones muy obvias. Y ahora agregaría las adolescentes en el caso del alcohol, por lo que ya te comentaba. Oye, es verdaderamente triste saber que las adolescentes van aumentando el consumo de alcohol. En forma preocupante. Preocupante, forma veloz. Así es. ¿Verdad? Se está aumentando. Y justamente por ahí hay una encuesta en varias partes del estado en donde estas adolescentes al salir del bar les dijeron, hey, ¿y por qué vienen? ¿Por qué vienen al bar? Hubieron una gran diversidad de respuestas, pero muchas decían para hacer uso de su libertad de poder acudir a ese tipo de establecimientos. Y en segundo término, porque ahí está el chico que les llama la atención y por estar con él es que también acudieron a ese bar. En segundo término. Somos 5, 6 músicos y no se acaba una botella de vino. No se acaba. Además, esta última vez quedó un cuarto de botella de vino. Y por el tiempo transcurrido... 7 horas, 6 horas. No hay problema. Y seis más. Así es. Reunirse, no ser enemigo del alcohol, sino que si quieres tomarte un poquito de vino que está muy sabroso, el que pueda, ¿verdad? Y no presionar al que no quiere. No, y el que no quiere, que bueno. Hubo 2 que pidieron agua. No, dame un vaso de agua.
Y entonces la persona que fue por primera vez a esa reunión dijo, oye, qué bien así, ¿no? Es que relaciona la bohemia con la borrachera, y no es cierto. La reunión de los jóvenes con borrachera, fiesta con borrachera, No es- onomástico con borrachera. No con consumo de alcohol, No, con con borrachera. borrachera, que es Así distinto. Así es. Es distinta a la borrachera. Entonces, preguntaban eso y a mí me da gusto decir que se puede llevar algo. ¿Quieres alguna conclusión? Tenemos un minuto. Pues nada más decir que la legalización en aquellos países en que ha sucedido ha resultado claramente contraproducente y es la razón por la que algunas de estas naciones